Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Voy a resumir lo más relevante de la primera sesión de control al gobierno sobre la presidencia rotatoria de España en el Consejo de la Unión Europea. Comenzamos con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que está hablando de Israel. Veamos qué dice. Usted tardó un mes en acudir a la zona y lo que hizo fue insultar a su primer ministro, el primer ministro de un país que había sufrido el mayor ataque terrorista de su historia. Bueno, yo no llamaría a lo que le dijo insultar, pero podemos escuchar lo que le dijo y así sacamos conclusiones sin intermediarios. Escuchemos. The atrocities committed by the terrorist organization Hamas are utterly shocking. And I would like to start by saying that Spain shares Israel's pain. And we condemn once again the shocking acts of terrorism of October 7th. As we spoke over the phone, Prime Minister, Israel has the right to self-defense against these attacks. But let me also be clear, Israel must also abide by international law, including international humanitarian law, in its response. Because we suffered also in Spain, I'm convinced that terrorism cannot be eradicated exclusively through the use of force. Esto es un extracto del vídeo que hice sobre el debate entre el PP y el gobierno que podéis ver íntegro a través del enlace que aparece aquí arriba a la derecha. Usted no consiguió que la Unión mantuviese una postura unívoca en la ONU. ¿Por qué? Porque estaba ocupado con la investidura. El ministro Álvarez se ausentaba de reuniones en Nueva York sobre Oriente Medio porque estaba negociando en Bruselas las condiciones de su investidura. Y una vez más sus intereses personales pesaron más que sus obligaciones institucionales. Vamos a ver, nadie conseguirá una opinión unánime en la Unión Europea porque hay países como Italia y Hungría que desafían y dudan de los valores que representa el Tratado de la Constitución Europea. Y más difícil aún tratar de consensuar un asunto que suscita tantas diferencias como el conflicto palestino-israelí, motivado además por cuestiones políticas que a grandes rasgos se podría resumir en que la izquierda está con Palestina y la derecha con Israel. Este asunto lo abordo en profundidad en el vídeo que comento en el debate en el Congreso de los Diputados sobre el conflicto palestino-israelí. Podéis acceder a ese debate a través del enlace que dejo en el desplegable de este vídeo. En resumen, señor Sánchez, ni liderazgo en Europa ni liderazgo en América Latina. El mayor reconocimiento internacional que ha recibido en estos meses ha sido la felicitación del grupo terrorista Hamas. Con respecto al asunto de la investidura, creo que no se puede aplazar los ataques terroristas de Hamas y del ejército israelí hasta que España solucione su presidencia, o viceversa. Feijóo dice que España no es un actor fundamental en el conflicto palestino-israelí y al mismo tiempo dice que no hace nada por el conflicto porque está con la investidura del gobierno de nuestro país. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que Sánchez tenía que haber dejado la investidura a un lado para ir a mediar en un conflicto en el que no pintamos nada? Primero un asunto y luego otro en orden de prioridades. Entiendo, como cualquier persona con sentido común, que primero hay que solucionar la política doméstica y luego la internacional. Es que no tiene sentido nada lo que está diciendo. ¿Liderazgo en América Latina? ¿Pero de qué está hablando este hombre? Vete a decirle a Javier Milei que le va a liderar el gobierno de Sánchez cuando habla en estos términos de la izquierda. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural. Los zurdos de mierda, por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Que viene España a liderar Argentina, por ejemplo. ¿Dónde queda la soberanía de los países que tanto defiende el Partido Popular? España puede ser, y de hecho es, un magnífico interlocutor entre América Latina y Europa, pero de liderazgo nada. Cada país se lidera a sí mismo hasta donde les dejan las potencias predominantes, y España dejó de ser una potencia predominante hace como 500 años, aunque algunos permanezcan mentalmente en esa época, que se lo pregunten a los de Vox. Y bueno, dudo mucho que la felicitación de Hamas al gobierno de Sánchez les dé algún rédito político, pero la realidad es que su oposición al gobierno en este asunto se reduce a esa felicitación. Son muy tristes los derroteros por donde deambula Feijóo. ¿Desde cuándo un partido político serio da crédito al comunicado de un grupo terrorista? Algo terrible sería que hubiese sido al revés, es decir, si un presidente elegido democráticamente hubiese legitimado a un grupo terrorista calificándolo de movimiento de liberación, ¿o no? Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco.
de liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan. La paz no tiene precio, pero la paz sí tiene la determinación del trabajo por ella y tiene claramente la determinación de facilitar cosas, de ser generoso y de tener un espíritu abierto y una mano tendida a que esa situación de paz pueda consolidarse y podamos disfrutar todos de ella, y muy especialmente los españoles, todos que viven en el País Vasco. Esto lo decía José María Aznar, el presidente electo de España, sobre el grupo terrorista ETA en la época más dura del terrorismo separatista vasco. Conviene no olvidar las palabras del que fue el presidente de Alianza Popular de la mano del ministro franquista Manuel Fraga, y que trató de lavar la cara del partido cambiándole el nombre a Partido Popular para deshacerse, sin mucho éxito, de las connotaciones franquistas de la alianza de las fuerzas derechistas tras la transición española. Enhorabuena, señor Sánchez. Otra compañía estupenda para construir su muro. En definitiva, su presidencia de turno ha sido, eso sí, la más cara de todas las que ha ostentado España. 160 millones de euros. El doble y el triple de lo que costaron las presidencias de Aznar y de Zapatero. Es obvio que los tiempos cambian y las necesidades de los países también. No es lo mismo las pesetas que los euros, y no es lo mismo el nivel de vida de ahora que el de hace 20 o 30 años. Lo que digo, ningún sentido. Y la que menos avances de calado ha tenido para la Unión, comparada con las 4 anteriores de nuestro país. Sobre Mercosur, usted no pinta nada. Sobre la aprobación de las reglas fiscales, lo que diga Alemania y Francia, sí. No entiendo por qué dice eso. Cualquier idiota puede buscar en internet cómo este gobierno ha presionado a la Unión Europea para que ratifiquen los acuerdos con Mercosur. Es más, España ha sido un actor fundamental en este asunto. Los países sudamericanos no pueden estar descontentos con los acuerdos alcanzados con Europa tras la mediación de España. Es fácilmente comprobable. Con respecto a las reglas fiscales, lo que diga Alemania y Francia dice. En la Unión Europea se hace lo que dice Alemania y Francia en asuntos económicos desde el mismo nacimiento de la Unión. Y ahora que está fuera Reino Unido, más aún si cabe. Está claro que la oposición tiene que poner en aprietos al gobierno. Para eso están las oposiciones, pero con asuntos serios y que dependan exclusivamente del gobierno, no de asuntos que no dependan completamente de España. Somos la tercera potencia de la Unión Europea. España tiene límites de actuación en asuntos económicos. Aquí manda Alemania y Francia, con presidencias del PSOE y con presidencias del PP. Punto. Usted ha roto algo en lo único que le importa, que es su imagen personal. En la Unión Europea empiezan a conocer al verdadero Sánchez. Hemos tenido que aguantar durante mucho tiempo que ustedes dijesen que íbamos a las instituciones europeas a hablar mal de España, simplemente por contar la verdad de lo que ocurre en Europa, es decir, en España. La verdad no es absoluta. Feijóo confunde su verdad con la verdad. La realidad es que el Partido Popular no ha sido capaz de gestionar políticamente en casa el asunto de la amnistía y han ido como niños mimados a chivarse a papá Bruselas. Debido a su insistencia en lloriquear por cada rincón de Europa donde les prestan atención, les han dicho que si bien el equipo jurídico para asuntos europeos revisará el nuevo texto de la amnistía, los asuntos internos de cada país se resuelven de forma interna en cada país. Y ha sido usted el que ha dicho en sede parlamentaria que los jueces y fiscales de España prevarican. Y han sido ustedes los que han mentido en el Parlamento Europeo. Y han sido ustedes a los que la Comisión ha tenido que desmentir, porque el ministro Bolaños mintió. Bueno, eso no es ninguna novedad, pero mintió a los periodistas europeos, a los comisarios europeos, al atribuirle preocupación cero por la ley de amnistía. Bueno, la realidad es que los únicos que han señalado a jueces han sido los diputados de Junts, porque Sánchez no ha nombrado a nadie ni ha dicho que prevariquen. Lo que sí es verdad es que Bolaños dijo esto. Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Y la Comisión Europea, a través del portador del Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, dijo esto otro. In the meeting, informed of course the minister that we have questions and that we want to continue the conversation with the Spanish authorities. Also our analysis is ongoing. So in that sense, the Commission has not said that the amnesty law does not raise any concerns.
Así que hay cierta preocupación en Europa sobre el texto de la amnistía. Varias asociaciones y partidos políticos españoles les han hecho llegar al comisario informes que, bajo las opiniones de estos partidos y asociaciones, explican la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Por eso se está estudiando el asunto. No obstante, es un asunto interno de España que tiene que ver con su soberanía. Por tanto, la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional español. Hoy España es asunto de debate en Europa, por la degradación del Estado de Derecho, por la despenalización de la corrupción y el terrorismo y por ser una de las pocas naciones en las que se está retrocediendo en derechos democráticos. Si España es asunto de debate en Europa es porque el PP y Vox han llevado ese debate a Europa en vez de, como hemos dicho anteriormente, solucionar de manera interna con las herramientas que proporciona la Constitución española este asunto. Tenemos el Tribunal Constitucional, pero las derechas españolas se han precipitado por verse fuera del gobierno cuando no se lo esperaban, por verse en la oposición durante 4 años más, porque Vox se hunde irremediablemente en las encuestas sobre intención de voto, por lo que sea, y han enviado su desasosiego y angustia sobre la amnistía a Bruselas, adelantándose a la revisión soberana del Tribunal Constitucional español. Es decir, están montando la pataleta que monta un niño en el supermercado cuando su madre no le compra el juguete que quiere. Están en pleno escándalo y ya te digo yo que esto quedará en nada, porque yo me he leído el texto de la amnistía y no hay nada que se salte a la Constitución, y aunque soy la voz de nadie, veréis con vuestros propios ojos cómo la Comisión Europea que lo está estudiando lo dará por bueno, y el Tribunal Constitucional español lo confirmará. Y si sale inconstitucional, pues se acatará la sentencia del tribunal como es natural, y la sociedad hará pagar al PSOE en las urnas su error, y la vida en España continuará en libertad, democracia y sin romperse. Me he enterado por los medios de comunicación que usted quiere reunirse conmigo. No me lo ha dicho a mí, no. Se lo ha dicho a los medios de comunicación y pongo a todos los medios de comunicación por testigo. Comprendo, señorías, que reírse del primer partido de España forma parte de la soberbia sanchista. Se ríen porque es susceptible de risas, no sé si es soberbia, sin embargo podemos ver lo que sucedió el día de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y compararlo. Escuchemos. Anticipo, señorías, que voy a utilizar un turno muy breve porque no voy a participar en el Club de la Comedia. Señor Sánchez, usted me pedía 6 debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Un momento, señor. Un momento, señor. Aquí se puede comprobar cómo la bancada del Partido Popular mantiene el respeto institucional, haciendo explotar toda la rabia contenida tras un chistecillo del candidato a la presidencia que unos segundos antes había dicho que no iba a participar en el Club de la Comedia. Que cada cual saque sus conclusiones. Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera. Muy bien. Como quiera, sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo, señor Sánchez? Donde quiera. En Ginebra no. En el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. Y acaba su intervención, como no, al más puro estilo del Club de la Comedia. Parece ser que solo la derecha está legitimada a bromear. Es curioso, sin embargo, que si lo hace la izquierda es una falta de respeto intolerable. Llega el turno de Santiago Abascal, el líder de Vox. Veamos qué dice. Pedro Sánchez es el primer presidente de turno de la Unión Europea aplaudido por la banda terrorista Hamás y a la vez es el primer presidente de turno
de la Unión Europea abucheado por el Parlamento en Estrasburgo. ¿Ves? No encuentro nada extraño que los nacionalcatólicos de Vox repitan la matraca de las felicitaciones de Hamás al gobierno de España. Es en lo que basan sus políticas, en la agresión verbal. Y con respecto al abucheo del que habla, pues tampoco fue exactamente así. Vieron algunos abucheos desde la bancada de la ultraderecha europea con Buxadé a la cabeza, y la derecha tradicionalista permaneció inmóvil. Sin embargo, causó un gran revuelo en la parte izquierda de la Eurocámara, donde fue aplaudido. Pero podemos ver las imágenes de cuando acabó su intervención y salir de dudas. Nada más y muchas gracias, señorías. We move straight to the votes now. Pasamos directamente a la votación. Aquí arriba a la derecha podéis acceder a través de un enlace al vídeo donde analizo el discurso que dio Sánchez en el Parlamento Europeo y las réplicas de los eurodiputados españoles. Pero quizá alguien en su equipo, alguien que todavía tuviese un mínimo de empatía, debería haberle advertido al señor Sánchez que hay millones de europeos que tienen miedo del fundamentalismo islámico. Ni una palabra en esta comparecencia, señor Sánchez. Y no es una amenaza lejana, es una realidad con la que las oligarquías políticas a la que usted pertenece nos están obligando a convivir. Pero vamos a ver, Santi, ¿hace falta condenar actos terroristas que no han sucedido? ¿Quién en su sano juicio está a favor del terrorismo, sea este islámico, etarra, de Estado o neonazi? Nadie, o mejor dicho, ninguna mente sana está a favor de esa mierda. No entiendo por qué Vox trata de relacionar a la izquierda con el terrorismo. ¿A qué oligarquía pertenece el gobierno? Este individuo lanza la sombra de la sospecha y los creadores de conspiraciones ficticias hacen el resto en las redes sociales. Ya ni lo insinúa. El tipo dice directamente que la izquierda quiere que el terrorismo islámico se implante en Europa. Cree que así mata a dos pájaros de un tiro. Desgastar a la izquierda y demonizar a los ciudadanos marroquíes y argelinos, que son el verdadero objeto del odio xenófobo de Vox. Hay ataques constantes en Europa, aunque muchos se empeñen en que olvidemos Bataclan, donde se cometieron crímenes horrendos, torturas y mutilaciones, que olvidemos las Ramblas o las decenas de muertes en Niza, en París, en Bruselas o en Berlín. Vuelve a echar mano del populismo rastrero. ¿Quién quiere que se olviden esos actos terroristas? ¿Por qué en vez de comportarse como un miserable no da los nombres de quienes quieren que se olviden estos actos deleznables? Porque de la misma forma torticera y malintencionada yo podría usar los mismos argumentos rastreros. Por ejemplo, podría decir, hay ataques constantes en lo poco que queda de Palestina, aunque muchos se empeñen en que olvidemos los actos terroristas del ejército israelí en Gaza. Sin embargo, como detesto el populismo, lo digo directamente. En España, tanto Vox como el PP no condenan los terribles ataques sobre la población palestina por parte del ejército del Estado de Israel por mandato de su actual gobierno dirigido por Benjamín Netanyahu, los del PP por cuestiones económicas y los de Vox por cuestiones ideológicas. Supongo que la compasión que practican estos nacionalcatólicos solo es aplicable a los blancos occidentales católicos, porque ni siquiera les importa que haya casi 50.000 cristianos palestinos en Gaza. Eso les pasa por ser árabes y cristianos. Si hubiesen sido por lo menos blancos, quizás hayan podido entrar en alguna plegaria o ser nombrados en alguna misa. Y no solo es el terror esos ataques, es que hay barrios enteros, señor Sánchez, donde ya no rigen las leyes europeas que han sido sustituidas por la ley islámica. Es conveniente escuchar a este individuo antes de comer o una vez pasado el tiempo de digestión, porque escucharle decir este tipo de cosas puede hacer que tu estómago se rebele de forma autónoma y precipite la comida hacia arriba, provocando una erupción volcánica de alimentos nada agradable. Vamos a ver, pequeño incendiario. En Europa las leyes son democráticas regidas por el Estado de Derecho que cada país ha regulado en base a su constitución y a su código penal. Si alguien se salta estas leyes, lo paga en base a la gravedad, sin ningún Dios mediante, ni Alá, ni Cristo Rey, ni Buda tienen nada que ver. Si crees que hay barrios donde rige la Sharia, lo que tienes que hacer es ir a denunciarlo, decir el barrio, la ciudad y el país donde dices que eso pasa, personarte ante la policía y poner una denuncia. Decir eso en un parlamento y luego irte a tu casa tranquilamente no es responsable.
Sé que todavía funciona en algunas personas ese miedo que vende Vox, personas ajenas a la extrema derecha ideológica, gente normal que piensa que esto está sucediendo, pero tan solo es una estrategia política, se llama populismo de extrema derecha y está en auge de nuevo en medio mundo. Como digo al señor Sánchez, el aplauso de Hamás no le preocupa. Me atrevo a decir que hasta lo disfruta un poco porque le gusta tanto que le aplaudan, que le da igual que sea el mismísimo demonio quien lo haga. Y lo dice el líder del único grupo del Congreso que aplaude a sus diputados antes de sus intervenciones. Fijaos en esto, por favor. Todos los grupos aplauden a sus diputados cuando acaban sus intervenciones, pero Vox son los únicos que aplauden antes y después. Son expertos demagogos. Aquí tenéis a los populistas nacionalcatólicos en estado puro, claro que sí. Aunque gozamos de la confianza de bastantes líderes internacionales, a veces cuesta transmitir la realidad. Porque los líos de aurora boreal es difícil de creer que haya alguien como usted. Me ha costado explicar que Pedro Sánchez ha accedido al poder pactando con un prófugo de la justicia, con la humillante supervisión de un mediador internacional. Por cierto, señor Feijóo, que también he tenido que explicar por qué durante la campaña electoral usted no dejó pasar ni un solo día sin ofrecer un pacto al señor Sánchez, si ya conocía cómo era y cómo gobernaba. Reconozco que esto no he sabido explicarlo. Pero ¿a quién tienes que dar tus explicaciones, Rey Moro? ¿Ante quién da explicaciones el soberano, autosuficiente y autoproclamado único defensor de los españoles? Vamos a dejar esto claro antes de seguir hablando de Rodrigo Díaz de Abascal. La realidad es que este tipo solo es el líder de una formación que votan aproximadamente 3 millones de personas. Solo supera a Sumar por 15.000 votos más o menos. Entre el PP y el PSOE suman unos 16 millones de votos. Es de cajón que tengan que negociar asuntos de interés general, por cojones. Cualquier cateto, incluso Hermann Tertsch, consigue entender esto. Es fundamental que los dos partidos más votados de España lleguen a acuerdos mínimos. Es de sentido común, es de sentido de Estado, pero me quedo con la duda de a quién explica este hombre los asuntos que suceden en España. En una convención de negacionistas climáticos quizás, tal vez en una reunión de teóricos de la conspiración, en una manifestación de neonazis en la sede del PSOE, rinde cuentas en una cueva secreta ante Steve Bannon, Trump, Bolsonaro, Milei, Orbán y Meloni. Tengo curiosidad ante quién rinde cuentas y tiene que explicar lo que sucede en España. Es absolutamente demencial. Señorías, en definitiva, las apariencias engañan, como dice la sabiduría popular. No creo, señorías, señor Feijóo, que los españoles votaran lo que votaran hace 5 meses, votaran al Partido Popular, al Partido Socialista, a cualquiera de las formaciones políticas que esté aquí, deseen que usted suba aquí sofocado, con una expresión de cabreo que lleva desde el pasado 23 de julio a esta tribuna a intercambiar mandobles, ¿no? Sí que parece que está un pelín enfurruñado Feijóo. Cada vez que tiene ocasión dice que han ganado las elecciones y que es la primera fuerza en España. Sin embargo, gobiernan otros. Nadie tiene ninguna duda de que usted, pues evidentemente está contrariado con el resultado electoral. Se puede entender también el cabreo descomunal porque esperaba otra cosa, pero han pasado 5 meses, señor Feijóo, y usted no puede seguir así semana tras semana, ¿no? En algún momento pues tendrá usted que asumir que los resultados electorales no fueron los esperados y no le sonrieron, como usted vaticinaba, ¿no? La vida sigue para los millones de ciudadanos y usted no puede pasar 4 años repitiendo que ganó las elecciones y que no gobierna porque no quiere. Efectivamente, el golpe en las urnas fue descomunal. No se esperaban para nada el buen resultado de la izquierda. El PP ganó en número de votos, pero solo por 300.000 más que el PSOE. El ostión se lo llevó Vox con la pérdida de 19 diputados. Y si bien Sumar no alcanzó el resultado deseado, el PSOE obtuvo uno muy bueno si lo comparamos con los vaticinios de todas las encuestas previas. La izquierda se movilizó y aunque muchos votaran al PSOE con una pinza en la nariz, preferían eso a que tocara poder el nacionalcatolicismo de Vox de la mano del conservadurismo del PP. Y tampoco le voy a reprochar las declaraciones constructivas, superadoras de un pasado, afortunadamente, gracias a la victoria de la democracia, sobre el compromiso o al menos el tender puentes con fuerzas políticas como EH Bildu en Euskadi y también en el conjunto de España, porque hay no solamente de antiguos dirigentes del Partido Popular, sino de significados dirigentes del Partido Popular, su portavoz, el exportavoz en el grupo parlamentario del Senado, donde claramente pues
se tendían puentes y se hablaba abiertamente de un entendimiento constructivo con EH Bildu por parte del Partido Popular. Si están ahí las hemerotecas, señor Tellado, usted podrá decir lo que quiera, pero están ahí las hemerotecas. Pregunte al señor Semper, pregunte al señor Maroto. Escuchemos lo que decía Javier Maroto, alcalde de Vitoria en 2011, sobre EH Bildu. Yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda y no creo sinceramente que aporte. O lo que dijo Borja Semper en 2013 cuando era presidente del PP en Guipúzcoa en una entrevista escrita. El futuro hay que construirlo, pero tampoco me parece justo que ahora parezca que somos culpables los que poníamos la nuca. Yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y pasa por entender que en este futuro estará Bildu. Me reprocha usted, pues, en fin, el debate en el Parlamento Europeo, el debate que tuve con el líder del Partido Popular Europeo, el señor Weber, pero yo creo que lo que hice fue algo bastante razonable, ¿no? Lo que hice fue, pues, poner frente al espejo las contradicciones de un Partido Popular Europeo donde hay gobiernos y partidos políticos del PP que pactan con la ultraderecha, por ejemplo usted, y otros líderes del Partido Popular, como pueda ser Donald Tusk, anterior presidente del Partido Popular, antes de que lo fuera Manfred Weber, y hoy primer ministro polaco, que lo es, por cierto, con el apoyo de otras fuerzas políticas, salvo de una, que es la ultraderecha. Puedes ver el análisis que hice en la intervención de Sánchez en el Parlamento Europeo y de todos los eurodiputados españoles a través del enlace que aparece en el desplegable de este vídeo. Échale un vistazo porque no tiene desperdicio. Nosotros hemos planteado la solución ibérica. Hemos impulsado la reforma del mercado eléctrico. ¿Insuficiente? Bueno, pues evidentemente tenemos que llegar a un acuerdo con partidos políticos, con gobiernos que no creen en la emergencia climática, que creen que tenemos que seguir, dependientes de los combustibles fósiles, pero hemos llegado a una buena reforma. ¿Cuál es su solución? Porque creo que lo bueno sería aquí, desde esta tribuna, que usted lo pudiera exponer y podamos debatirla y considerarla. Pero lo que ha sucedido es que este gobierno, bueno, pues se partió la cara para conseguir la solución ibérica y ustedes pues trataron de desprestigiarla y también de tumbarla en las instituciones comunitarias diciendo que era un timo ibérico. Así habló Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular, sobre la excepción ibérica que consiguió el gobierno de España en Europa y a la que hace referencia Sánchez. La medida estrella del gobierno es, esto es paradójico, es subvencionar el gas y la electricidad a Francia. Claro, el pacto ibérico el timo ibérico, mejor dicho, lo que ha hecho es que Francia le estemos financiando casi 6 millones de euros al día. La excepción ibérica que se pactó en Bruselas para España y Portugal es un tope al precio del gas y el objetivo es abaratar el recibo de la electricidad. La realidad es que ya se ha ahorrado casi 5.000 millones de euros en España. Pero, mire, desde que entró en vigor en junio de 2022 hasta hoy, el megavatio hora en España, señor Feijóo, es 63 euros más barato que en Alemania, 76 euros más bajo que en Francia y 107 euros más barato que en Italia. ¿Sabe lo que significa eso? Mejora de competitividad. Es cierto, joder. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ponía como ejemplo esta medida como vía para reducir el precio de la electricidad y proponía que se considerara introducir algo similar a nivel europeo. En este Consejo Europeo hemos hablado de reformar el mercado eléctrico. Algo que España lleva peleando con muchísimo empeño y que parecía absolutamente imposible desde el inicio del debate. No solamente con el Parlamento Europeo, sino también con el Consejo Europeo, con gobiernos de todo símbolo, no solamente de ultraderecha, sino también del Partido Popular, liberales, socialdemócratas. Hemos llegado a un acuerdo, señor Feijóo. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es la solución para el precio de la luz del Partido Popular? Pues ya lo sabemos, es derogar el sanchismo. Somos el primer país del mundo, señorías, el primer país del mundo que ha aprobado una Carta de Derechos Digitales. ¿Y ustedes qué proponen sobre esta cuestión de enorme calado, de enorme trascendencia, la inteligencia artificial? Bueno, pues igual, supongo que derogar el sanchismo, ¿no? Porque nadie les ha escuchado a ustedes hablar sobre esta cuestión nunca. ¿Qué opina sobre el conflicto de Israel y Palestina, señoría? Porque más allá de reprocharme a mí, exactamente no sé muy bien el qué, me reprocha decirle al señor Netanyahu que lo que está haciendo en Gaza es absolutamente inaceptable, que es desproporcionado.
de verdad, les ciega tanto su obsesión por el sanchismo que son incapaces de reconocer el dolor humano que se está produciendo en Gaza, de denunciar esos ataques y de pedir junto con España, junto con la mayoría de las fuerzas políticas en esta Cámara representando la voluntad de la sociedad española, un alto el fuego para que haya paz y una coexistencia pacífica y de seguridad entre Israel y Palestina. ¿Qué opinión tiene usted, señoría, sobre el reconocimiento del Estado palestino? ¿Qué opinión tiene usted sobre los planes del primer ministro Netanyahu de que la autoridad palestina no gobierne Gaza después del fin del conflicto? ¿Qué opinión tienen ustedes, señoría, sobre algo? Sus propuestas son derogar el sanchismo y, por supuesto, condenar la amnistía. No puedes basar tu oposición al gobierno en tumbar el sanchismo. Para eso ya está Vox, que culpa de todo mal del planeta a la presidencia de Sánchez. Pero no puede caer en eso el líder de la oposición. Debe de tratar de dar soluciones y exponer ideas sobre lo que cambiarían de lo que está haciendo mal el gobierno. Sobre todo para su electorado. Basar la oposición, como digo, en eslóganes paletos como que te vote chapote o Sánchez a prisión vale para un partido poco serio como Vox, que solo hay que ver cómo escriben sus votantes en internet para hacerse una idea del nivel que tienen. Entiendo que hay mucha gente de derechas normal y corriente que se sientan sin un partido serio que les represente. Tienen que abandonar las consignas de Vox, marcar distancias con versos sueltos como Ayuso o Esperanza Aguirre y volver a la moderación de la derecha europea. El PP debe de explicar sus posicionamientos, asumir de una vez la derrota, armar una buena oposición en base a argumentos políticos serios y empezar a hacer política. Por cierto, señor Abascal, que le agradezco que haya dado marcha atrás. De verdad. En una de las, barbaridades recientes que ha dicho. Porque claro, después de ver el sitio, ¿no?, que usted eligió para retractarse de sus terribles expresiones, pues se me queda la duda, señor Abascal. No sé si su retractación iba por mí o iba por Benito Mussolini. Le toca el turno de respuesta a Vox. El presidente le ha recordado las palabras que pronunció en Argentina y le ha agradecido la posterior rectificación en Italia. Vamos a escuchar el extracto de la entrevista donde se refirió al presidente y la posterior explicación del secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Tengo unos principios, no puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno, no tiene ningún límite moral, no es inteligencia. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies. El señor Abascal ha recordado la suerte de muchos dictadores y eso algunos lo llaman odio, pero no, eso no es odio, eso es historia. Claro, primero ustedes inventan unas amenazas y una incitación a la violencia y después inventan una rectificación. Yo no he rectificado mis palabras, yo he rectificado sus mentiras, señorías, sus mentiras. Ahora vamos a escuchar lo que dijo en Italia y que cada cual saque sus conclusiones. Yo no hablaré en italiano porque me malinterpretan incluso cuando hablo en español. A veces da igual lo que digamos y el idioma que utilicemos, porque la siniestra siempre manipulará nuestras palabras, siempre mentirá sobre nuestras intenciones y siempre ocultará nuestras verdades. Esta misma semana, en España, la siniestra mediática y política ha manipulado y ha retorcido mis palabras para hacer una caricatura violenta y para lincharme en la plaza pública. Sé que esa manipulación ha llegado hasta Italia y quiero decir que no, yo no deseo a nadie, ni siquiera a un corrupto y a un traidor, que le cuelguen por los pies. A nadie, absolutamente a nadie. Y eso es algo que me produce repugnancia siempre que ha ocurrido en la historia. Ya no estoy seguro de quién es la derechita cobarde, pero cuando Vox, que basa sus políticas en decir barbaridades, se apresura a rectificar cuando nunca lo han hecho, es porque las encuestas no les son favorables. Es evidente que está en caída libre y debe de moderar, dentro de lo que se puede moderar un partido ultra, el discurso. Tengo que señalar que el tipo ha aprovechado para llamar traidor a Sánchez y para condenar la forma en la que fue ajusticiado por los italianos el líder fascista Benito Mussolini. Volver a escuchar sus palabras con atención. Y hasta aquí ha dado de sí el primer control al nuevo gobierno de la legislatura. Soy Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie, gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.